unidad de Luria tiene la función de regular el sueño y la vigilia, también los estados de ánimo y pues el estado óptimo cortical. En este vamos a encontrar el tallo cerebral, que es este, el bulbo, el mesencéfalo, la protuberancia, y al igual que en la parte interna y medial encontraremos los tálamos, los cuales descansan sobre este tallo. Al igual que también encontraremos las radiaciones que se dirigen a la parte medial de estos hemisferios. Aquí tenemos la primera unidad, la cual pues es una función de regular el sueño y la vigilia. Si esta unidad se dañaría, tendríamos las complicaciones de los estados de ambulación, el estado de ambulación, sería el estado somnoliento, al igual que la cicloma leve, moderado o grave. En esta área de aquí tenemos la primera área, como ya lo mencioné, las formas también de la siguiente área, que sería a través de las estructuras internas, ya que por ejemplo, dentro de estas estructuras, internamente circulan los sistemas reticulares ascendente, que es el sistema reticular ascendente, que es el que sube subiendo toda la información, y el sistema descendente, que es el que baja con las respuestas de la información que subió. En esta área, la forma de activación, tenemos formas de activación que llega ya sea por estímulos, que puede ser los ruidos, la luz, también puede ser algunas otras cosas como los estímulos visual, el digestivo. Todas esas pues serían formas de activación a esta unidad. Vamos a hablarle de la segunda unidad de Luria. En esta unidad su función permite revisar, analizar y almacenar la información. Recordemos que esta segunda unidad se sitúa en la parte posterior del cerebro, que se encuentra pues en la cisura, que pasa por la cisura de Rolando, que es esta, y se divide en los siguientes lóbulos, que sería el parietal, el occipital y el temporal. Son los que se dividen a partir de esta cisura, que es la cisura de Rolando, y comprende los siguientes lóbulos como les mencioné. Como Luria distribuye esto en zonas primaria, secundaria y terciaria, de cada lóbulo les voy a hablar sobre sus zonas primaria, secundaria y terciaria. Voy a hablar sobre las zonas primarias, secundarias y terciarias del lóbulo parietal, que es este de aquí. En esta zona primaria del parietal, sabemos que se encarga de la sensibilidad topográfica de todas las partes del cuerpo. Llega de forma contralateral, es decir, que si yo siento algo del lado izquierdo, este se va a transferir al lado derecho de mi cerebro y viceversa. En cuanto a la primera área, que es la 3-1-2, la zona primaria, si esta se daña, sus lesiones, aquí ocurriría una agnosia digital en la primera área de lo que es el parietal. En la segunda área, que vendría siendo el área 5 y 7, había circunvalaciones. En esta zona aquí encontraremos las circunvalaciones superior parietal, medial parietal, inferior parietal. En cuanto al área terciaria, que esta zona es la secundaria del parietal, es la organización de espacio y tiempo. Si esta zona se llegase a dañar, tendríamos una desorientación en espacio y tiempo. En cuanto a la tercera del parietal, sería el área 39 y 40. También conocida, esta área 40, conocida como el área de Wernicke. Si esta se lesiona, producirían afasias de Wernicke. Seguimos con el lóbulo occipital. Seguimos con el lóbulo occipital en lo que es su primera zona, que es la 17.
la primera zona, que es el 17, se encarga de las recepciones de estímulos visuales. En caso de que esta zona llegase a producirse un daño, pues causaría ceguera central. En cuanto a la segunda área sería la 18, que se encarga del análisis de la información visual, como por ejemplo si lo veo pero no sé qué es. En este caso, lo que es si se daña sería una agnosia visual. Si en este caso el número 17 llegase a dañarse, se nos causaría una agnosia visual o otros trastornos como sería el subclema que no conoce del todo algún objeto, como por ejemplo, cuando identificamos que esta es la C, la O, la R, pero no sabemos la síntesis de lo que indica la palabra que es corteza. En esta ley tenemos la tercera zona, que es la 19. En la 19, en esta zona se encarga de la síntesis de la información, ¿sí? Lo más importante de la zona occipital, porque hay leyes, la ley de la segunda unidad está organizada jerárquicamente, como podemos ver aquí. Tenemos que verlo o tocarlo para poder analizarlo y luego hacer una síntesis, lo que yo les indicaba con el dibujo. Vuelvo a repetir, la ley de la segunda unidad, que es esta de aquí, de la zona occipital, tenemos que verlo para poder saber analizarlo y luego puedes hacer una síntesis de lo que queremos visualizar. Seguimos con el lóbulo temporal. Este se divide en circunvalaciones temporales. Tenemos aquí el área 41 y 42, la circunvalación temporal superior, la circunvalación inferior, la circunvalación temporal inferior y igualmente la posterior. En la primera zona sabemos y nos encontramos con el área 41, que es una de las áreas que sirve para auditivas y sirven para discriminar el sonido. Si esta se llegase a dañar o encontráramos alguna si esta se llegase a dañar o alguna falla, sería una causa para la agnosia auditiva. No recordaríamos lo que es un sonido o no sabríamos identificar el sonido. En la segunda zona, que estaría ubicado en la 42 y parte de la 22, recordemos que por aquí pasa la 21, la 22, esta de aquí pues permite el análisis de lo que escuchamos. Sería la segunda unidad en cuanto a la aluria. Y aquí tenemos la tercera unidad de Luria, que esta se encarga de programar, regular y verificar la actividad. Recordemos que esta se divide pasando por Rolando y se divide en el motor que pasaría por aquí en las zonas 4, 6 y 8. ¿Sí? Y esta guía tenemos que igual es el lóbulo frontal, que sería este de aquí. De la zona de aquí nos encontraríamos con la circunvalación superior prefrontal, la circunvalación superior media prefrontal y la circunvalación superior, la circunvalación inferior prefrontal. Nos encontraríamos con orígenes de 3 circunvalaciones, que serían estas de aquí. Igual que el área, nos encontramos con el área 9, el área 10, 11 y 12. Estas áreas nos permiten programar la información y pues si estas áreas se llegasen a dañar, pues aquí tendríamos una disfunción ejecutiva. En esta tercera unidad, la última unidad de Luria, lo más importante es que en esta unidad el lóbulo frontal es el que da la respuesta lógica, a los estímulos que llegan una vez ya analizados por este. También les voy a indicar sobre
la diferencia en los tálamos, el peso y el peso de los hemisferios. En este caso, el hemisferio izquierdo tiene mayor densidad neuronal. En el área, pues, de un 30% de las personas se tiñe de gris. En el hemisferio derecho es ligeramente un poquito más grande y pesado. Esta sería la diferencia de los tálamos y el peso de los hemisferios. Aquí les voy a hablar un poquito de las asimetrías anatómicas y funcionales en el cerebro según el sexo. Las asimetrías anatómicas en el hemisferio izquierdo suelen ser un poco más grandes y pues en las regiones del lenguaje, ¿ok? En cuanto a los hombres, el cerebro ligeramente es mucho más grande en volumen y es mayor de especialización hemisférica. En cuanto a las asimetrías funcionales, el lado del cerebro del hemisferio izquierdo, como les mencionaba, el lenguaje, la lógica, la lectura, la escritura y el cálculo. En este, pues las emociones, el reconocimiento del rostro, música, orientación especial. En las mujeres puede ser un cuerpo calloso, más anchos y también la simetría es mucho más equilibrada.